Ni me di cuenta que se cortaba porque me había entusiasmado justo el tema este y la coincidencia además. Porque justo creo que fue anoche que estaba leyendo ese artículo y recién en ese momento me di cuenta. Eh, sí, efectivamente, hay una relación. Esto sin, por supuesto, sin ofender a nadie, ¿no? Pero hay como una interpretación del cristianismo en el sentido de que el sufrimiento o el dolor enaltece. Y bueno, qué sé yo, te da ciertos valores para la trascendencia, lo cual puede ser cierto, pero al mismo tiempo negarlo, negar, negar el paliativo o la disminución del dolor o incluso la posible sanación, no me parece que sea una interpretación, por lo menos la única posible, de esta cuestión cristiana, ¿no? Entonces sí, claro, ahí hay algo bastante complicado, ¿no? Bastante difícil. Me hace acordar La Peste también. No sé si ustedes leyeron La Peste de Albert Camus, donde hay un cura justamente que en un momento dado se agarra la peste bubónica, digamos, supuestamente peste bubónica. También ahí tenemos una alegoría porque supuestamente transcurre en Orán, pero es una alegoría de la ocupación nazi, etcétera, ¿no? Pero, digamos, este cura lo que hace es no admitir tratamiento, ¿no? Eh, Porque dice, Sí, bueno, yo pensaba también en el de Saramago, no me acuerdo si es informe o ensayo sobre la ceguera, donde también, bueno, es como la peste, ¿no? Es como una sí, especie de tratado, homenaje capaz, pero sí, tratado sobre la ceguera. tratado. Sí, Eh, pero donde la muerte aparece mucho más concentrada. Pues si mal no recuerdo, en Camus la muerte aparece como dispersa, son casos aislados. En Saramago había como esta cosa así de comunidad alrededor de la muerte. Me acuerdo que entierran ellos, van gestionando ellos la muerte a partir de la cera, ¿no? sí, sí, pero yo me refería más que nada a la postura religiosa, ¿no? En este caso de la figura del cura, que decide no recibir ayuda, porque, bueno, interpreta también de esa manera el sufrimiento en sentido cristiano, ¿no? Que el dolor, que él tiene que pasar por el dolor como pasó Cristo, etcétera, ¿no? Eso es interesante como lectura. La verdad que me asombra porque justamente ayer pensé eso leyendo uno de los textos, que creo que es el de Delgado también, ¿no? Que es el más interesante de los tres que hay, que tres o cuatro, no me acuerdo cuántos hay. En realidad hay muchísimas, porque si a su vez se fijan en la bibliografía de estos artículos, en la bibliografía hay un montón de textos que remiten al tema de la enfermedad, etcétera, o al mismo salón de belleza, ¿no? Particularmente, o sea, uno podría seguir buscando otras cosas, pero más o menos casi todos dicen lo mismo, casi todos están alrededor de lo mismo, de los mismos párrafos, las mismas ocurrencias, qué sé yo, ¿no? Pero fíjense que acá entre todos sacamos una cosa que no está seguramente en ninguno de los artículos, aunque Que no esté sea un quizás, lugar, perdón, sí, sí, que no sea un lugar de curación se explica también con el hecho de que solo recibe a personas con el cuerpo irreconocible y completamente destruido, y que esta categoría de huéspedes es para los momentos finales, donde ya no hay vuelta atrás a pesar de cualquier cosa. sí, Entonces es recibir para ver morir en muy poco tiempo. sí, sí, por eso de hecho lo llaman moridero, ¿no? Lo llaman moridero directamente con mayúscula, que te está indicando algo muy claro, no es ni siquiera irónico, porque uno al principio podría parecer, bueno, es irónico, despectivo, qué sé yo. Yo puedo decir Sí, qué sé yo, y Güemes es un moridero. Bueno, el Hospital Güemes, ¿no? El que están ahí en la Avenida Córdoba, es un moridero. Bueno, está bien. Lo puedo decir de manera irónica o exagerada, como una hipérbole. Después nos damos cuenta que no, que en realidad es literal. Es un lugar para morir. Ahora, eso es una de las cosas, creo yo, que en realidad el narrador no justifica o no explica acabadamente. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso, no? Porque lo que uno podría pensar es, bueno, hay un punto de compasión, un punto sobre todo al principio, ¿no? Cuando los empieza a recibir, ¿no? Y que incluso el primero es supuestamente una pareja de él, ¿no? El primer enfermo. Entonces dice, bueno, hay algo de compasivo, de ayudar y qué sé yo, pero después le queda muy claro que no, que él no admite, porque hay momentos en que van los enfermos quieren entrar ahí, pero están demasiado saludables
por fuera, ¿no? Todavía no se los ve decadentes, por más que les muestra, ¿no? Le muestran a él el certificado de que están enfermos. Y sin embargo, como exteriormente todavía no se los ve de esa manera, todavía la enfermedad no está suficientemente avanzada, ¿no? Como en el caso del mismo, que su cuerpo ya empieza a estar parecido, digamos, a aquellos que están ahí, ¿no? ¿Querés decir algo, Rocío? Sí, por Perdón. sí, en cuanto a por qué lo hace, él en una parte nos dice que lo hace porque un amigo de él transcurrieron la muerte, como que lo curaron con todo, más lo curaron, lo trataban de cuidar al amigo y que vio todo el proceso, entonces que él no quiere, no sé si lo explica acá en Salón de Belleza, porque también leí el de Kawabata, la escritora, el filósofo travesti y el pez, que es como el prólogo que él hace después de 20 años, donde él explica, no sé, se me superponen las lecturas, pero creo que él explica que lo hace porque un amigo de él, compañero de las noches, sufre la enfermedad, entonces ellos lo apoyan y ver todo ese proceso de cómo se va deformando el cuerpo, no lo quiere, o lo leí así, no lo quiere asumir con nosotros. Creo que lo que dice en algún momento es que este primer enfermo que reciben en el salón de belleza tratan de curarlo, tratan de paliar la enfermedad, pero se dan cuenta de que es inútil. Por eso después se resignan a dejar morir, a no hacer vivir, sino a dejar morir. Por este primer enfermo, paciente, que es inútil de salvar, digamos. Sí, sí. A mí algo que me llamó la atención, tal vez hacer esta lectura es un poco volar al mundo de las ideas, ¿no? Pero me parece que capaz se puede leer también como una novela de espacios, en la medida en que cada espacio está delimitado y cada espacio parece ser el espacio de un orden. Y en ese sentido hay una simetría que me llamó la atención. Comentabas vos, Pablo, recién que el moridero es un moridero con mayúscula, y hay otro espacio que se escribe también con mayúscula, que es el del baño de los japoneses, pero también aparece algo cuando él va al norte de este país a trabajar en un hotel que es también una especie de boliche y de bulo, etc. Entonces parece haber, ¿no? Como espacios delimitados con leyes delimitadas y con un ordenamiento, una gestión, una administración del cuerpo particular cada uno. Así a las apuradas, digamos, parece haber un espacio de un orden tanático que es el de salón de belleza y un espacio de un orden erótico que es el del baño, que también se escribe en mayúscula, y que podría tener como un anexo que es el del hotel y el boliche. Sí, buenísimo. Pero no, capaz que pensarlo así como un relato de espacios de un orden. Me parece excelente eso. Y en el caso de los baños, ahora que vos decís, me acuerdo que hay toda una descripción justamente de eh, cómo se producían los sellos siempre de la misma manera. Eso que vos decís en orden, ¿no? El tema de la toalla, digamos. Bueno, si vos entrabas con la toalla, ya sabías lo que te iba a pasar, ¿no? Es decir, que te la iban a sacar y que, bueno, ¿no? Después pasaba cualquier cosa, bueno, pero está explicado como una especie de ordenamiento, casi de reglamento, digamos, ¿no? De lo que pasa en el Sí, baño. incluso en un momento hay una comparación explícita respecto del tratamiento de la enfermedad. Es como dos órdenes distintos, dos leyes distintas, dos legislaciones distintas sobre la enfermedad. Porque bueno, en El Moridero la novela la describe todo el tiempo, digamos, cómo hay que comportarse frente al cuerpo enfermo. Sí, sí. Y en un momento, cuando el protagonista está enfermo y fantasea con la idea de ir con sus pústulas al baño, ahí se describe cómo él se imagina que reaccionaría en ese cuerpo. Y es una reacción completamente distinta. Capaz que estirando un poco la metáfora, es un orden distinto en relación a la enfermedad. Son Es un espacios. orden además que... Por eso también puede imaginarse el final, ¿no? Digamos, este momento en el que se imagina reconvirtiendo el espacio de nuevo y oníricamente que le encuentren muerto
pero con todo como estaba antes, digo, ¿no? Como en ese espacio, modificar ese espacio del inicio, digamos, de la muerte, Sí, digamos. sí, 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 buenísimo, buenísimo. Y por ahí se podría agregar también, aunque sea un espacio dentro de otro, el tema de la pecera gigantesca, ¿no? Y de los peces, porque ahí también hay un orden, una reglamentación, una especie de reglamentación, o por lo menos un comportamiento casi ritual, ¿no? En el caso de los peces, sobre todo cuando aparecen los peces agresivos, bueno, los axolotl, ¿no? Que son agresivos y que se morfan a los otros o entre sí, qué sé yo, hay ahí también como un espacio particular, ¿no? Apartado. Así que eso es una muy buena interpretación, o por lo menos, para no decir interpretación, una entrada muy interesante y distinta, por lo menos de todas las que he leído yo. Eso está bueno verlo de esa manera, porque efectivamente no, por ahí no se pone tanto el acento sobre eso. O se pone mucho el acento sobre, sin duda, lo que vos decís que se extiende más, que es las reglamentaciones que él impone en el moridero, digamos, ¿no? Es decir, que no, ni mujeres, ni pueden entrar los parientes, ni pueden dejar medicamentos, ni pueden estar bien de salud todavía. Bueno, se pone mucho el acento efectivamente en lo que él establece como reglas, pero por ahí no se piensa en los otros espacios, que también por ahí están regimentados o reglamentados de una manera, ¿no? También, donde las reglas no son de él. Y por ahí él pone esas reglas también de alguna manera para sentirse que es el que pone las reglas. Podría ser, de alguna manera, ¿no? Sí, perdón, Rocío, vos querías decir algo. Y en cuanto a esto, bueno, me recordaba una de las clases donde hablábamos de los dos irrepresentables de Lacan, de que era la muerte y la mujer. Justamente acá, en la cuestión de los no espacios, ¿no? Porque al fin y al cabo, cada espacio que describe Bellatín en este relato son como que espacios que tienen sus propias leyes, ¿no? Y esta cuestión de el moridero que no tiene, no puede ir ni siquiera a la policía, ni se atreve a ir, o Mm, nadie puede acceder a ir. Ahí es como la cuestión esta de no espacio, ¿no? Lo que está fuera, dentro de incluso del Estado. Es como, y esta cuestión también de, volviendo a Teresa de Calcuta, de que por más que sea con los ciudadanos, con la gente, solo tiene poder el que lo regenta. Bueno, acá también el tema del regentar a mí me sonaba mucho porque me sonaba como a regentar un prostíbulo, o como se le decía, no sé, yo tengo la recuerdo de que se le decía así a los regentes, sí, sí, a los prostíbulos. Y bueno, también asociado a el primer lugar donde él va, que es un prostíbulo, que también de una especie lo regentan a él. Bueno, es como plantear el espacio del moridero como ese no espacio, ¿no? Y que lo está representando incluso acá. No está sé, bien, me está sonaba bien. así. Eso está muy bien, sí, como posibilidad. Me hizo acordar un poco también esas escenas del MBL, aunque bueno, no está en la misma pregunta, ¿no? Pero esa escena del MBL donde, de la orgía, ¿no? Donde de alguna manera, aunque ahí no está en juego en principio la muerte, pero sí es como un espacio separado del Estado, ¿no? Porque, como ya habíamos conversado en su momento, los militares muchas veces se enfiestaban, digamos, con travestis, ¿no? Los militares chilenos o cualquier otro. Pero digo, los militares chilenos, y Lemebel lo sabe perfectamente y lo ha contado muchas veces, pero ahí en esa crónica se ve como a lo mejor los militares disfrutaban enfiestándose específicamente con travestis, y si bien en este caso sí entran los militares, pero quiero decir que ahí el poder del Estado no entra en tanto militares por ahí, porque si no, quizás los tendrían que llevar presos, en principio, a los travestis, pero no van para llevarlos presos, ¿no? Entonces parecido, es como un espacio que está fuera del control del Estado, ¿no? En función de ese deseo ambiguo del cual hablamos muchas veces, que en este caso particular no es tanto el deseo por ahí de las travestis o de las que tienen que ejercer la prostitución, sino ese deseo que, igual que en el caso de Lugar Sin Límites, ¿no? El deseo oculto de Pancho, que en realidad cuestiona la sexualidad del macho, ¿no? Del macho latinoamericano, que en realidad está obsesionado eh, por otra travesti, digamos, por una travesti, por otro hombre, en el fondo, ¿no? Entonces, eso, bueno, hay una correlación, creo, en ese sentido. Lo que vos decías, como no se contradice tampoco con lo que decía Marcos, se puede
perfectamente compatibilizar o no. Es un espacio que en cierto sentido puede ser un no espacio también, o un espacio apartado, ¿no? O un espacio apartado del resto, que son espacios clasificados, digamos, espacios clasificados por el Estado, y en este caso es un espacio no clasificado, porque efectivamente nadie entra, nadie puede entrar, ni siquiera a la fuerza, ni siquiera a la fuerza. Pablo, lo que dijo Rocío me hizo pensar en ese espacio que está separado del Estado, que él no, digamos, en su lugar, en el moridero, no acepta la lógica por ahí mercantilista o del dinero, lo hace atendiendo una necesidad, sin nada a cambio. Sí, también, un factor importantísimo, sí, sí, es un factor muy importante. Yo me preguntaba cómo lo habían pensado ustedes, digamos, de atender a la necesidad, si es como brindando una ayuda en algo que la lógica estatal está fallando o ostensiblemente deja morir como perros en la calle, como lo dice una novela. Sí, pero eso Yo me refería, que por un lado aparece el sentido de ayuda, que sobre todo al principio, a través de los ojos del narrador, uno efectivamente toma eso, digamos, ¿no? El sentido de la ayuda, pero después se va dando cuenta que en realidad esa ayuda es muy relativa, porque podría haber sido mejor esa ayuda. Podría haber recibido dinero o medicamentos o ayuda exterior, y sin embargo no lo hace. Sin embargo no lo hace. Entonces ahí aparece lo que un poco dice Delgado, de que hay una especie de celebración de la muerte y la decadencia, ¿no? Que no, por más que fuera inevitable, porque para pensar que es inevitable, tenemos que pensar en qué tipo de enfermedad es. Si hablamos del SIDA en esa época, obviamente lo era. Más allá de que había unos medicamentos que se podían utilizar. Pero si no pensamos que es el SIDA, hay una definición de enfermedad inevitable que está dada por el narrador, no por otra definición externa. ¿Por qué se termina con la muerte exactamente de enfermedad? Está bien, porque él ha vivido con su pareja, etc. Pero al mismo tiempo hay algo, no sé si se puede decir de esta manera, algo perverso en el regente, en el narrador, porque hay como un cierto disfrute de la decadencia de los otros y también de la propia, porque, repito, no está muy clara la motivación. Y esa ausencia de motivación en sentido psicológico es todo un hueco ahí que nos impulsa a tratar de llenarlo, a tratar de preguntarnos, ¿por qué hace esto? Porque está bien el principio que los ayuda porque no, en los hospitales no lo atienden, etcétera. Está muy bien. Lo cual nos remite en gran medida a determinados países, ¿no? Porque, por ejemplo, acá eso no llegó a pasar. Y los medicamentos los medicamentos para el SIDA fueron gratuitos muy tempranamente, por ejemplo, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Que se dan los medicamentos gratuitamente. Y en su momento se dio también el famoso acetate, que no fue totalmente efectivo, pero bueno, ayudó en algún momento hasta que se descubrió un cóctel más complejo que cronificó la enfermedad. Pero había, por supuesto, hasta un hospital especializado como el Muniz, etcétera, y fundaciones que se dedicaban a eso, etcétera. Sí, lo tomamos con el SIDA, obviamente, ¿no? Pero ahí lo que vemos es un rechazo total en los hospitales y el tipo que se ofrece de alguna manera como un buen samaritano. Sin embargo, a medida que avanza, vemos que las reglas, esas que decía Marcos, son reglas un poco cuestionables, digamos, ¿no? Son reglas de él, que uno puede decir, bueno, pero hay otras posibilidades, porque después él contrata tipos que se llevan a los cadáveres, ¿no? Para hacerlos desaparecer. Insisto que hay varias veces que aparece la palabra desaparecer, ¿no? Dice, simplemente están desapareciendo. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué no ayudarlos mejor? ¿No? Después dice, por ejemplo, en un momento dado, cuando habla de la alimentación, que dice, yo hago sopas porque total no comen. De lo poco que comen, bueno, hago sopa todo el tiempo. Y sin embargo está recibiendo comida, etcétera, ¿no?
Y, Pero y él se somete también a esa lógica, ¿no? De la poca comida, sí, es verdad. Claro, él en realidad es uno más. En el fondo es uno más. Se pone un poco por encima por ser el regente y porque aparentemente todavía, digamos, su salud no se ha deteriorado tanto. Esa diferencia ahí parece ser importante. Es como que todos se clasifican según su salud, ¿no? Hay como una jerarquía de la salud. ¿Se acuerdan que en infierno, perdón, en Impuesto a la Carne también había como una jerarquía, ¿no? Los médicos, las enfermeras, ¿no? Los fans. Acá hay como una jerarquía también que tiene que ver con el estado de descomposición del cuerpo apenas vivo. Y él está arriba de todo, porque todavía aguanta, aunque se imagina qué va a pasar cuando ya no esté más, porque sabe aparentemente que a él le va a pasar lo mismo que a todos los demás. Pero de todas maneras, mientras pueda, se encarga él solo de todos esos enfermos. Incluso creo que en un momento dado dice, no me dan tanto trabajo, no es tanto trabajo, ¿no? Al principio parece que sí, pero después digo, bueno, no es tanto trabajo. Por eso, digo, hace la sopa y casi nadie lo come, nadie la come porque no están en condiciones de comer, no tienen hambre, bueno. Pero sí, en cierto sentido es uno más, y en otro sentido no. Por eso en un momento dado también él dice, en realidad ya no los distingo, son todos iguales para mí, ¿no? No tienen personalidad. De hecho, ni siquiera aparecen, si uno lo piensa, no aparecen como personajes los enfermos, ¿no? No hay ninguno que se destaque, salvo cuando él recuerda a su pareja, digamos, ¿no? Que fue el primero, etcétera, pero ninguno tiene nombre o ninguno tiene una característica especial, ¿no? Fíjense que el sí, que MB, después se lo reprocha. ¿cómo? Esa relación afectiva se la reprocha a él. Sí, sí, exactamente, es como Yo parte. lo que no, bueno, por ahí para tratar de descifrar de qué enfermedad se trata, no sé si ese reproche corresponde bueno, a ver que ese fue el motivo por el cual se contagió, pero bueno, no sé qué pensaban los compañeros y compañeras. Él dice explícitamente que no, él dice explícitamente que no se contagió, Ah, pero, no sé, uno podría pensar que es una forma de consolarse, ¿no? A ver si lo encuentro, porque justo lo había leído recién. Tampoco vayan a creer que yo era un suicida y me entregué totalmente a ese muchacho. Antes de hacerlo tomé mis precauciones y no creo que haya sido precisamente él quien me infectó, ¿no? Eso es importante, pero tampoco es que le podemos creer, porque justamente es el narrador. Vemos todo a través de sus ojos. Entonces tendemos, como siempre que pasa eso, tendemos a creer la versión que da el narrador, cuando en realidad el narrador es un personaje más, en este caso, ¿no? Y en todos los casos, pero bueno, en este caso es más evidente que es un personaje que cuenta su versión de los hechos. Entonces, como vos decís, por ahí sí se contagió. Si capaz que lo dice justamente porque sospecha que se contagió. Pero sí también, sí tenés mucha razón en el hecho de que como que él se va haciendo cada vez más, no sé, como más indiferente, más duro, más automático en su quehacer, y ahí es donde entra lo que dice Marcos respecto de las reglas, como que las reglas entran a funcionar solas. El lugar, el espacio, entra a funcionar casi como en piloto automático. Él hace siempre lo mismo, ¿no? Y como que no se cuestiona nada, lo único que se cuestiona es, o que rompe un poco la monotonía, sería, bueno, el ataque de los vecinos, el momento en que él piensa, bueno, ¿qué va a pasar si cuando yo me muera, esto ya no va a existir más? Bueno, mucho no le importa tampoco, aunque quisiera, como dijo Joaquín, digamos, morir de determinada manera, probablemente, con una mortaja especial, creo que menciona él, ¿no? Que recuerda un poco a los antiguos vestidos, digamos, que él utilizaba. También hay toda una tematización de los vestidos de las travestis que nos recuerda mucho tanto al MBL como a El lugar sin límites, ¿no? El tema del vestido. Que bueno, eso se lo tenían que poner en determinado lugar, porque no podían ir vestidas de mujer por cualquier lado, porque si no las mataban o las atacaban. Bueno, hay una tematización de la cuestión del vestido que después desaparece, pero que después retorna de alguna manera en esa muerte que él se imagina quizás con parte de esa tela de esos vestidos, ¿no? Como el caso de la Manuela, ¿no? Esa tela rota que está permanentemente arreglándola, ¿no?
el vestido rojo, ¿no? Permanentemente. Bueno, acá pasa algo parecido, ¿no? Bueno, no sé, a ver. También hay un caso de alguien que quiso escapar, ¿no? Por ejemplo. De alguien que quiso escapar y le da una paliza, por ejemplo, ¿no? También ahí hay como una especie de imposición o de opresión fuerte, ¿no? Porque así como hay algunos que, o la mayoría, digamos, están ahí voluntariamente, si es que a alguno le queda voluntad, ¿no? Pero por lo menos están los que quieren entrar y él no los deja, y este que quiere escapar, bueno, se lo impide, ¿no? Después también el caso de las mujeres, que mencionó que Rocío, creo, ¿no? Que bueno, también justamente no acepta mujeres, ¿no? No acepta mujeres y no solamente hombres. Eso también es importante, por supuesto, para desarrollar de alguna manera, si es que se puede, ¿no? Ahí hay una linda complementariedad con Impuesto a la Carne. Digo, la diferenciación de sexos es muy clara en una y otra novela. En Salón de Belleza se trata exclusivamente de varones y en Impuesto a la Carne, la comunidad de la que hablan, no solo entre madre e hija, que ahí ya hay un montón, ¿no? Para desilvanar, sino la comunidad de familiares y amigos es una comunidad de mujeres. Siempre Claro, aparecen sí. mujeres. Justo estamos Los que hablando aparecen. sí, estamos hablando de eso con Claro. Santiago, me parece, la clase pasada, ¿no? Estamos Ah, hablando ¿no? de las otras mujeres que aparecen, ¿no? De la cantidad que eran, etcétera, que eran significativas. Creo que se cortó en un momento dado cuando estábamos hablando de ese tema, ¿no? De las otras mujeres de que hecho, aparecen. Tal cual. es interesante pensarlo en esos términos porque en Salón de Belleza, digamos, existe el mismo género de un lado del mostrador y del otro. Digo, el regente, el que hace morir o deja morir, o el que propicia la muerte o la adecúa, es varón igual que los varones que sufren y mueren. En Impuesto a la Carne es al revés. Del otro lado del mostrador son todos varones, no hay una médica, no hay nunca No, una médica. médica no hay. Y son No. todas. Y las pacientes y los fans, los fans aparecen nombrados en masculino, ¿verdad? Pero las que Pero aparecen sí, individualizadas como fans claro. son mujeres, son todas mujeres. Claro, claro. Claro, los médicos, como habíamos dicho, cuando habla de médicos generales, etcétera, es como que son los militares, y entre los militares no hay mujeres. Bueno, no había en ese momento, ahora sí, pero en ese momento era impensable que hubiera mujeres militares. Eso está claro. Sí, sí, había una relación en eso, claro, ¿no? Sí, sí. Acá en este caso, bueno, sí, podemos hablar de género, no podemos hablar exactamente del tema del deseo, porque por ahí no queda absolutamente claro, sino que justamente queda, me parece, implícito el hecho de que todos los otros, que todos los enfermos sean específicamente homosexuales o travestis. No sé si eso queda tan claro, porque como los trata como a todos juntos, ¿no? Él sí se describe a sí mismo y a sus amigos de ese momento, amigas de ese momento, de cuando estaba sano, pero en el caso de los enfermos, digamos, son enfermos. No sabemos exactamente, ni siquiera proponiendo o asegurando que fuera el SIDA, porque el SIDA podía atacar a cualquiera, ¿no? Entonces no sé si es tan seguro que haya una referencia a que todos sean homosexuales, ¿no? Eso es Yo creo interesante. que hay razón, pero parece haber razones para pensar que lo son, porque la relación que él tiene, una relación erótica con este enfermo, que tiene plata y que qué sé yo, es una relación erótica, sexual y aparece naturalizada, está Sí, sí, como anclaje, tal vez en este sentido también lo de los baños, donde van varones homosexuales, ahí sí es explícito. sí, sí, Y, también. y, y por otro lado, los primeros pacientes Sí, ahí del morir se me cortó. son los que sufren los ataques de esta banda, no me acuerdo, la mencionaba hace un ratito, que se dedica a perseguir. Los primeros pacientes del moridero son Sí, sí, los que sí, son atacados por esta banda que
se dedica a perseguir homosexuales y travestis. Es verdad, pero después cuando generaliza las reglas, no, entre las reglas no especifica eso. Ya cuando después se pueden incorporar, porque siempre va incorporando enfermos, y ahí no especifica, entonces uno como que lo da por supuesto. A eso me refería más que nada. Pero sí tenía en cuenta lo que vos decís, que al principio queda claro, pero después es como que uno extiende, ¿no? Uno extiende que todos van a ser iguales, y por ahí no, ¿no? A eso me refería nada más, pero obviamente no estamos seguros. Y hay una cosa que Bueno, sí, perdón. no, en cuanto a eso de las mujeres, justamente a mí me había sonado raro porque si en teoría se situaba en la primera época de cuando surgió el SIDA, ahí lo que no me queda claro, ¿cuántas mujeres sufrían enfermedad? Porque si estamos hablando del primer momento, es como que, bueno, no se las invisibilizaba a las mujeres por justamente no pertenecer a ese deseo. Y ahí dice, bueno, son mujeres también, entonces ahí me dio como a pensar en otra enfermedad como la tuberculosis, Claro. que no sé dónde es que la menciona, que habla justamente de eso, que la razón habla de una enfermedad, nunca especifica qué, puede ser tuberculosis, de SIDA, que funcionan casi igual de la misma manera, no siempre, Sí, bueno, pero más o menos de la descomposición sí, del no, cuerpo. está perfecto, eso está perfecto, claro, es la ambigüedad de la que hablamos al principio, eso está perfecto. No sé, tenía muchas otras cosas por ahí, fragmentos, pero como falta muy poquito, ¿por ahí alguna otra pregunta de más atrás? O si no, seguimos con Salón de Belleza hasta que se corte, ¿eh? Pero si quieren alguna otra pregunta, porque por ahí se incorporó un poquito tarde, no, pero no hablamos de parcial igual, solamente pregunté cómo andaban, cómo andaban, si lo estaban haciendo, si lo estaban terminando o qué, o si tenían alguna dificultad, pero nada que ver, no profundizamos. Pero ahora que están todos, y antes que se termine, si llegamos a una pregunta específica que tengan dudas, ya saben igual lo que dijo Andrea, es bastante libre, digamos, no exageren con las citas, cuanto más digamos, creativos o cuanto más proyecten de ustedes, como hemos visto acá, como hemos hecho, como hemos hablado acá, mejor. Siempre que, por supuesto, traten de fundamentar la hipótesis, pero bueno, siempre hay un margen para no hacerlo. No sé qué más. Siempre es preferible más que repetir la bibliografía, discutir con la bibliografía o incluso discutir con el texto. Mucho mejor, no está prohibido discutir con el texto. Creemos que son textos buenos, pero partimos de la base simplemente de eso, como una especie de implícito, pero si uno quisiera discutir con los textos, o ver por lo menos sus ambigüedades, sus contradicciones, lo que podría faltar o silenciar, bueno, todo eso es importante, siéntanse libres de hacerlo, ¿sí? Eso, digamos, como una generalidad, ¿no? Pero si tienen una duda en particular, bueno, también me pueden escribir, lo que pasa es que queda poco tiempo, ¿no? No sé ni qué día es hoy es 19, bueno. Pero bueno, cuando, no sé, si tienen algo más para decir, si no, alguna otra cosa. Hay una parte que él dice, por ejemplo, que de una sola mirada ya sabe cuánto tiempo le queda al paciente, digamos, al que está por morir, ¿no? Eso también es una cosa bastante fuerte, ¿no? El tipo ya, por su experiencia, ya sabe quién va a morir, o cuándo, ¿no? Una cosa muy sórdida también, ¿no? Muy sórdida. Y después el hecho de la fosa común, bueno, cuando mueren van a una fosa común, ¿no? Como con muchos de los desaparecidos. Eso también influye un poco en una alusión que va para ese lado, ¿no? Fosa común, no Ahí era. hay algo interesante ahí en relación, tal vez también se puede, es más clara la relación que hay con el mercado, ¿no? Está la cuestión de las enfermeras vendiendo la sangre y, bueno, toda la cuestión después de la televisión. Pero tal vez se puede relacionar con Salón de Belleza. Es interesante que el único que tiene un entierro diferencial es su amante suyo porque tiene plata. Es un tipo que puede personificar, individualizar su propia muerte porque tiene plata para hacerlo, el resto no. Sí, pero ahí también, bueno, ahí eso se podría acentuar esa diferencia, ¿no? Hay en el tema del extractivismo, ¿no?
En el caso de impuesto a la carne, evidentemente a las mujeres, a las enfermas, algo les sacan, parece, ¿no? La sangre o lo que sea, ¿no? O pedazos del cuerpo, es como que las utilizan para algo. En este caso, no. En este caso, los enfermos directamente, o sea, no sirven para nada. Están ahí para morir en cualquier momento y no sirven para nada, están fuera de todo aparato productivo, ¿no? De toda productividad o extractivismo, me parece. Eso es interesante, quizás, como para seguir una línea, ¿no? Y recién veía la palabra código sanitario. Los policías en un momento dado le hablan vagamente o de un vago código sanitario, en mayúscula, ¿no? Que después no pasa nada. Pero eso para relacionarlo con lo que vos decías respecto de la reglamentación y de que es un espacio apartado de las reglas generales del Estado, donde rige ese código sanitario, pero adentro rigen los códigos del regente, nada más. Y están ahí adentro. Porque aparentemente, digamos, ¿qué podían decir los policías si hay un código sanitario, pero a esos enfermos lo han echado de los hospitales o no los recibirían, supuestamente? Porque, repito, eso lo dice el narrador. Hay que ver si realmente no los recibirían en los hospitales. Lo dice el narrador. Por ahí lo dice. Perdón, Pablo, si no ¿Cómo? me equivoco, si no me equivoco, cuando ingresa a la policía después recibe la ayuda, digamos, de ciertos asesores que trabajan en cosas similares y que, digamos, no sé si justifican ese espacio, pero de alguna manera no tiene inconveniente con la ley por llevar a cabo las acciones que lleva. Ah, de eso no me acuerdo, ¿ves? Eso es interesante entonces, porque ahí sí hay una cierta intervención del Estado y una cierta legitimación de lo que él está haciendo. Eso habría que ver cómo lo podemos incluir dentro de esto. Pero no me acordaba de eso exactamente, porque yo tengo la partecita solamente del Código Sanitario, que subrayé especialmente, porque me llamó la atención, pero no me acordaba la continuación. Estoy viendo notas y no la novela. Así que eso estaría bueno, se puede profundizar por ese lado también, ¿no? La relación con los peces, bueno, ya la mencionamos, ¿no? También. Que el hecho de que cuando se murió su novio, digamos, se murieron también los primeros peces. Eso también, evidentemente, hay un paralelismo permanente, que es una forma de interpretación forzada, ¿no? Como que nos fuerzan a hacer esa interpretación. Dice, lo chocante de los axolotes era lo repudiable de su estilo, que aunado a su desagradable aspecto, daba al asunto de criar peces un carácter diabólico, ¿no? O sea, criar peces es diabólico. Cuidar a los moribundos apenas, ¿qué sería? Si seguimos ese paralelismo, ¿sería diabólico o sería, al contrario, santo, o lo que fuera lo contrario de lo diabólico, digamos, ¿no? Esto es interesante como para preguntarse, o es lo mismo, ¿no? No, o está proyectando, digamos, ¿no? El hecho de criar peces y criar muertos, de alguna manera, ¿no? Siempre en función de esta motivación que nunca queda clara del todo, de por qué hace eso, ¿no? Yo creo que es pura especulación, no hay una verdadera razón de todas maneras, no hay una razón claramente especificada de por qué hace eso y por qué de esa manera, ¿no? ¿Por qué de esa manera? Pero bueno, eso igual queda para que lo piensen, ¿no? Dice en un momento dado, debo ser fiel a las razones que tuvo este moridero, ¿no? Pero bueno, esas razones son las que él puso, o no, o vienen de otro lado. Y Bueno, a su vez en un momento sueña con prenderlo fuego con todos los enfermos adentro y después decide, no, mejor los dejo ahogar, pero cuando se vaya la última tanda de muertos, de enfermos, hay una perversión ahí. yo creo que sí, pero bueno, lo dejamos acá porque se va a cortar en cualquier momento. Espero que les vaya bien el parcial, de todas maneras lo voy a leer yo en principio, y cualquier pregunta me pueden escribir en estos días antes de entregarlo. Espero que les vaya bien y no la pasen mal escribiendo, porque a veces pasa. Pero bueno, se va a cortar. Creo que saltaron muchas cosas buenas sobre el Salón de Belleza que no me esperaba.